Bueno, señoras y señores, vamos hoy a reaccionar a un vídeo que a mí me parece de obligatorio ver y obligatorio reaccionar, porque al que le gusta a la gente que le gusta el fútbol, a la gente que le gustan los futbolistas y las grandes historias, Neymar está entre ellos. Esa es la realidad. Y mi pregunta es, os comento a todos, ¿creéis que Neymar priorizó su vida privada, su vida deportiva? En el caso de que hubiera priorizado su vida deportiva, ¿de qué Neymar estaríamos hablando? ¿De qué título habría tenido bajo el brazo? Balones de oro. Sí que es verdad que coincidió en la época de dos gran leyendas realmente, que sí que priorizaron la vida futbolística por encima de la vida privada, como son Cristiano y Messi. Vale, lo veremos también en este documental. Pero yo me he quedado con la espinita, ¿no? Igual que con Ronaldinho, que sí que llegó a conseguir un balón de oro, pero con la espinita de hasta dónde habría llegado un jugador como Neymar, o sea, centrado al máximo en el fútbol, al igual que me he quedado con la espinita de Ronaldinho. En este vídeo que vamos a ver, la llegada al Barça y el fichaje, cómo fue, ya sabéis, con todo, parece que se lo quitaron al Real Madrid cuando lo tenía fichado, tema de comisiones, terminando presidente de Fútbol Club Barcelona en la cárcel, por eso, la creación, ¿no?, de ese tridente con Luis Suárez y con Messi, cómo fue todo aquello, la Champions y el triplete histórico que consiguieron, la remontada épica, cómo no, contra el PSG, acordaros, ese 6-1 histórico para Fútbol Club Barcelona, y al final, la verdad sobre la salida de Neymar. ¿Qué pensáis? ¿Destruyó su carrera ahí? ¿Pensáis que a partir de ahí, o fueron las lesiones? Tuvo mala suerte en general, ¿eh? Pero yo qué sé, en el Barcelona habría ganado mucho más títulos, habría ganado, y yo no sé hasta qué punto. Lo que pasa es que la sombra de Messi es que era muy alargada y sigue siéndolo ahí, prácticamente ya retirado en la MLS. Pero vamos a verlo y lo vamos comentando. Venga, si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, darle like, compartir, comentar y sobre todo suscribiros muy cerquita de los 1000 suscriptores. Muchas gracias por el apoyo y vamos. Con 25 años, Neymar puso fin a su mejor etapa en el fútbol. Parecía destinado a jugar en el Madrid, pero desde su llegada a Barcelona en 2013 25 años, se va al PSG. firmó actuaciones legendarias, se convirtió en uno de los mejores del mundo y dejó estadísticas imposibles de ver a día de hoy. Sin embargo, detrás de este éxito siempre existió un lado oscuro. Sus problemas futbolísticos y extradeportivos lo acabaron alejando del Barça de la peor manera posible. Pero para entender bien esta historia hay que comprender quién era el Neymar que llegó al Barcelona. El brasileño ya no era solo un futbolista, sino una gran marca internacional cuya vida mediática pudo haber terminado con su carrera. Capítulo 1. 5 de febrero de 1992, un tal Neymar Jr. nace en Mogi das Cruzes, un estado de Sao Paulo. Pronto, ese niño comenzó a desarrollar un amor especial por el fútbol gracias a jugar en las calles, lo que le ayudó a perfeccionar una habilidad particular para el Muy típico de los jugadores brasileños y por eso son como son. Tengo un vídeo preparado, seguramente que lo voy a hacer también, sobre la diferencia entre el juego bonito y estos jugadores de Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Robinho, etcétera, etcétera, con lo Brasil de ahora, ¿no? Cómo ha cambiado, yo creo que no sé si en gran parte es por este tipo de cosas. En Brasil ya sabéis que es fundamental, digamos, primero jugar en la calle y segundo jugar a fútbol sala, lo que le da una técnica realmente increíble del uno contra uno en el regate para después irse al fútbol 11. No juegan al fútbol 11 o fútbol 7, no, en el campo de fútbol, digamos, desde el principio, sino que pasan siempre una previa por el fútbol sala que le da una capacidad técnica individual muy importante. regate. De hecho, él mismo contó que hasta en su casa regateaba las sillas y las mesas. Los padres debían de estar hasta los huevos. Neymar destacaba entre los demás chavales y llamó la atención de Betinho, un exfutbolista y ojeador que fue el descubridor de Robinho años atrás. A partir de ahí, Neymar pasó por otros equipos de Sao Paulo hasta que llegó al Santos en 2003, un club en el que forjó su leyenda o Rei Pelé, el ídolo número 1 de Neymar. En Santos se dieron cuenta rápidamente de que su talento era algo fuera de lo común. Tanto es así que con tan solo 14 años llamó la atención de los ojeadores del Real Madrid. En marzo de 2006, Neymar se trasladó con su familia a la capital española para realizar unas pruebas con el equipo infantil. Neymar conoció el club por dentro y durante las pruebas quedó claro que era un jugador diferente, muy superior a los chavales de su edad. Todo el mundo tenía muy claro que era un jugador interesantísimo para el club de cara al futuro. Por este motivo, el Real Madrid le hizo una oferta importante. De hecho, salieron a la luz documentos en los que se veía cómo el brasileño estaba en los planes de la cantera madridista. Llegó incluso a tener ficha en la Federación
Federación Española. Y todo el mundo se pregunta por qué entonces no se concreta. Porque todo se paralizó cuando el presidente del Santos ofreció $1 millón a la familia para que se quedara en Brasil. Neymar padre dijo que Infantil A. Y le ofrecen $1 millón a una familia, bueno, de recursos escasos, para que se quede en su casa. No, es una historia donde era imposible que Neymar fuera al Madrid, o que se daban todas las circunstancias siempre para que no fuera, ¿eh? terminó siendo un gran negocio para ellos. Como para no. De vuelta a Brasil, Ney continuó progresando a gran velocidad y finalmente ascendió al primer equipo del Santos en 2009. El 7 de marzo debutó con tan solo 17 años y la semana siguiente anotó su primer gol como profesional ante el Mogi Mirim. O que pode ser un gol histórico. En su primera temporada anotó 14 goles y dio 9 asistencias. Fue una gran puesta en escena que dio paso al año que revolucionó por completo esta historia. En 2010 pasé de 0 a 100. Fue el año más rápido de mi vida, afirmó Neymar en su documental. El crack brasileño dio un salto de nivel espectacular. Anotó 42 goles y repartió 22 asistencias en 60 partidos. Estas cifras, unidas a un juego brillante y a un nivel técnico fuera de serie, lo convirtieron en la mayor promesa del fútbol brasileño en mucho 40 goles. Sí que es verdad que no es una liga europea, pero son 40 goles. Es un disparate para un niño. Un niño que tenía que 17 años, a punto de cumplir los 18, cuando ficha a Barcelona. Bueno, lo ficha, pero después viene más tarde. Es una locura, es una locura. Una locura. tiempo. Daba gusto ver jugar a ese tío. Además, también marcó su primer gol en su debut con la selección brasileña, lo que fue el inicio del que ahora es el máximo goleador histórico de Brasil. Neymar superó a Pelé como máximo goleador histórico de Brasil. Pelé, que ya sabéis que lo acaba de decir, bueno, ya sabéis que Neymar empezó en el Santos y es su equipo en Brasil, y Pelé es el Santos. Con lo cual tiene sentido que sea su mayor ídolo, aparte que Pelé es el ídolo de, bueno, es uno de los jugadores leyenda o el jugador leyenda, ¿no? Digamos con pocos más, con Maradona, Messi, Cruyff, algo así, ¿eh? O sea que, y lo supera, ¿eh? Madre mía, qué locura. Esto provocó que Neymar se convirtiera en la esperanza y en ídolo absoluto del pueblo brasileño, lo que provocó la Neymarmanía. El del Santos creaba tendencia en Brasil, como con aquel famoso peinado mohicano que todo el mundo quería imitar, bueno, alguno fue más lejos. De repente comenzó a aparecer en la televisión día y noche, anunciaba todo tipo de cosas, desde desodorantes hasta calzoncillos cagaos. Su poder mediático era tan grande que Neymar facturaba 20 veces 20 veces más que con el fútbol. Y 11 millones, ¿eh? 50.000, o sea, medio millón o de dólares, jugando en el 2010 y 11 millones fuera. Esto fue algo muy parecido a la historia de Pelé, que igual la traigo también al canal, ya sabéis, dejadmelo en comentarios si queréis que reaccione a ese tipo de documentales. Pelé fue el primero que empezó a hacer anuncios, que empezó a hacer marketing, digamos, al estilo de aquella época, ¿de acuerdo? Pero fue el primero que dio el salto. Y acordaros con el tema de, bueno, la dictadura y todo esto que estaba en Brasil, Pelé se convirtió en una cuestión de Estado, en una cuestión de Estado. Es decir, por eso Pelé, por ejemplo, nunca salió a Europa. Era una cuestión de Estado y cualquier cosa, cualquier declaración, le hacían un montón. Sale en un documental, si queréis, ya digo, me lo dejáis en comentarios y lo reaccionamos. Donde el presidente quería tener a Pelé de su parte y quería que fuera público. Y Neymar tuvo algo parecido a esto, ya lo veréis. más trabajando como imagen de marca de lo que ganaba jugando al fútbol en un año. A todo esto hay que sumar lo que ya existía alrededor del jugador desde hacía un tiempo. En el año 2006, el padre de Neymar fundó NR Sports, una empresa para gestionar la imagen de su hijo. Había más de 200 trabajadores en distintos departamentos de imagen y de administración para proteger al futbolista. Se debatían hasta cuestiones personales para que no le afectaran públicamente. El resultado de todo esto es que Neymar se había convertido en una marca. Claro, todo sucedió muy rápido y para un chico tan joven no es nada fácil de gestionar, lo que ocasionó que en ciertas ocasiones perdiera la noción de la realidad, como un episodio que le marcó para siempre y que según él pudo haber terminado con su carrera. En un partido de liga brasileña, Neymar no respetó la decisión de su entrenador y tuvo una acalorada discusión con el míster y alguno de sus compañeros durante el propio partido. Al término del encuentro, René Simões, el entrenador del equipo rival, criticó con dureza el comportamiento de Neymar y dejó una frase que marcó al jugador para siempre. Nós estamos criando monstruo no futebol brasileiro. Ney salió a pedir Estamos creando un monstruo, después ahora veremos, sale a pedir perdón. Yo creo sinceramente que
eh, esto no le vino bien. Ya no es porque crease un monstruo que fuera a destruir el fútbol. El fútbol no se puede destruir. El fútbol es de todo. El fútbol es del niño de 3 años que va al barro descalzo a jugar. Es imposible destruir el fútbol. Este tipo de monstruos lo que hacen al final es que acaban con ellos mismos. Y el fútbol sigue. Y creo que a toro pasado, evidentemente, ha sido un poco lo que le ha pasado a Neymar, ¿no? Un jugador que no sabemos dónde está el techo de Neymar. Yo sinceramente no sé dónde estaba el techo de Neymar. Pero creo que nos lo hemos perdido bueno, por esto, por a lo mejor crear un monstruo demasiado joven y no saber gestionar este tipo de cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Beckham. Beckham no tenía mucho que envidiar a Neymar, ¿eh? Y era otra época, ¿eh? Estaba o nada que envidiar. Estaba con una de las Spice Girls estas, que era máxima tendencia en su momento, todo era una locura, pero él tenía una disciplina de trabajo y tenía claro lo del fútbol y bueno, a día de hoy creo que la carrera que tiene, lo que simboliza y lo que significa Beckham en el fútbol, pues lógicamente está muy por encima de lo que significa Neymar, siendo Neymar, sinceramente, mucho mejor futbolista que Beckham. Disculpas al día siguiente. No obstante, al final se acabaron cargando al entrenador. El mensaje era claro: si le tocas los huevos a Neymar vas a tener movida. Y todos sabemos los problemas que puede generar para el ego de un jugador este tipo de situaciones, verte con más poder que el entrenador. De todos modos, con un nivel de forma excelso, Neymar explotó definitivamente en 2011. Aquel año guió al Santos a ser campeón de Libertadores, un trofeo que el club no conseguía desde los tiempos de Pelé. Marcó en la final ante Peñarol y fue escogido mejor jugador del torneo. En Liga iba totalmente sobrado y como prueba de ello anotó el mejor gol del año, una auténtica obra maestra. Facilidade do Neymar, vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar protegeu, fez o drible, que lance do Neymar, que golaço! Además, Neymar empezó a proyectarse internacionalmente. Jugó la final del Mundial de Clubes ante el Barça, un equipo que él mismo calificó como el mejor del mundo, y a Messi también lo nombró como el mejor futbolista del planeta. El caso es que Neymar En aquellos momentos, Fútbol Club Barcelona era una locura, ¿eh? fue escogido el tercer mejor jugador de aquel torneo por detrás de Messi y Xavi. Pero no solo eso, en la gala del Balón de Oro recibió el premio Puskás por su gol antológico y quedó en 10ª posición del Balón de Oro. Fue el primer jugador que entró en un top 10 jugando en Sudamérica. Era evidente que Neymar estaba completamente preparado para dar el salto a un club top europeo. La guerra Real Madrid-Barcelona había comenzado. De primera surgieron varios rumores que lo situaban muy cerca del Real Madrid. Sin embargo, tal y como adelantó Marca, un par de semanas más tarde, el Barcelona hizo oficial su incorporación. Más de 50. A ver, esto al final lo sabe todo el mundo. El Madrid lo tenía fichado. Incluso creo que pasó el reconocimiento médico y de repente se empezaron a meter ahí una serie de comisiones pero a nivel Dios, o sea, brutales, y que de repente el fichaje se fue de madre, era una auténtica locura y Florentino lo paró. Después el Fútbol Club Barcelona lo hizo y bueno, pasó lo que pasó con un presidente en la cárcel por un tema de tipo de cosas. Ya cada uno que diga lo que quiera. 7.000 aficionados se reunieron en el Camp Nou para recibir a la nueva estrella del conjunto culé. Uno de los fichajes más ilusionantes de la última década había aterrizado en Barcelona. Días más tarde, Neymar fue la gran estrella de Brasil en la Copa Confederaciones. Con un partidazo ante España en la final, Neymar ganó su primer título con la canareña y fue nombrado mejor jugador del torneo. El éxito internacional de Neymar provocó todavía más expectación sobre el jugador, que llegaba a Barcelona como una realidad absoluta. Hoy en día sería imposible, primero, que un jugador de este nivel aguantara en Brasil hasta los 21 años y segundo, tener tanta influencia mediática en el panorama. Yo digo, llegó hasta los 21 años porque era una cuestión de Estado. Es que sacar a Neymar de Brasil era una locura, le pagaban un dineral, era una cosa loquísima, ¿eh? Era una cuestión de Estado, ¿eh? Fútbol. Sin embargo, la presión por cumplir con las expectativas pronto comenzó a afectar a su rendimiento. Neymar tenía tantas ganas de jugar con el Barça que hasta en los amistosos pedía por favor al entrenador que lo sacara al campo. El brasileño jugó por primera vez en el Camp Nou durante el trofeo Joan Gamper, precisamente ante el Santos, donde dejó sus primeros detalles de calidad ante su nueva afición. Su debut oficial llegó en un partido de Liga ante el Levante, un partido bastante apretado en el que los azulgranas consiguieron una sufrida victoria por 7-0. Pocos días después disputó su primer título oficial con el Barça en la Supercopa de España ante el Atlético. Entró en el minuto 60 y apenas 2
2 minutos más tarde cabeceó un centro de Dani Alves al fondo de la red. Era el primer gol con la camiseta blaugrana y fue tan importante que resultó decisivo para ganar su primer título. Así de fácil lo hacía. Poco a poco se instaló en el 11 titular, marcó su primer Puede ser el único gol de cabeza que haya metido Neymar en toda su carrera. Sí, es posible. gol en Liga ante la Real Sociedad y tuvo su primera aparición en un partido grande, en el Clásico ante el Real Madrid. Qué precisión, qué mala idea tienes que tener ahí, ¿eh? ¿Te habéis fijado? Lo ha hecho con el interior por debajo de las piernas de Carvajal. La verdad es que por eso estamos reaccionando a este vídeo al final y por eso en medida te cabreas incluso, ¿no? Porque no sabes qué habría sido este jugador, habría sido una cosa de loco. Se va del Barcelona con 25 años, pasa 4 años únicamente en el Barcelona, ¿eh? En Champions League, el brasileño también vivió su primera noche mágica. Neymar marcó un hat-trick al Celtic en tan solo 13 minutos, uno de los más rápidos de la historia de la competición. Todo parecía ir sobre ruedas. Sin embargo, tras una derrota en Liga ante el Athletic Club, Neymar entró llorando al vestuario. El brasileño contó que en ese momento sentía que no conseguía ser el mismo, que no podía jugar como él sabía. La presión comenzó a afectarle y poco después saltaron sus primeros problemas extradeportivos. Cuando se hizo oficial el fichaje de Neymar por el Barcelona, el club declaró que la operación costó 57,1 millones de euros. Y que el cost total de la operación se eleva a 57 millones de euros. Sin embargo, aquí entra en escena un socio del Barça. Jordi Cases, el farmacéutico, presentó una denuncia formal contra el aquel entonces presidente del club, Sandro Rosell. Jordi tenía pruebas de que el Barça había pagado mucho más por Neymar de lo que habían dicho oficialmente. Esta denuncia generó una gran controversia y fue el inicio del famoso caso Neymar. Al Madrid le hubiese costado 150 millones de euros y al Barça 57, han dicho. De la época, que ahora los vemos y ahora cualquier jugador vale 150 millones, ¿eh? Cuidado, estamos hablando de la época, de aquella época, ¿eh? De 2013, es una locura. O sea, no tiene sentido. Hoy. Pues está claro que hablamos de cosas distintas, eso seguro. Vaya que si la Audiencia Nacional encontró cosas distintas, encontraron irregularidades que pusieron en jaque al Barça. Jordi el farmacéutico la había liado de cojones en un momento. Esto provocó que Sandro Rosell dimitiera en enero de 2014 y dejara el club en manos de Bartomeu. Cojonudo, vamos. Bartomeu, que a la postre arruina al club de Fútbol Club Barcelona, pero vamos, por completo, ¿eh? Hombre, la verdad es que sí. Se descubrió que el Barça tenía un acuerdo cerrado con el futbolista y su familia desde noviembre de 2011. El club catalán se comprometió a pagar 40 millones a la empresa del padre para garantizar que su hijo jugara en Barcelona. Estos 40 millones más los 17 que pagaron al Santos sumaban los 57 que el Barça declaró. Sin embargo, al continuar la investigación se descubrió que con varias comisiones y otros pagos ocultos, el fichaje de Neymar realmente costó más de 100 millones de euros. Esto desató más polémica y 2 años después el tribunal condenó al Barça a pagar una multa por fraude fiscal. Además, como veremos más adelante, una empresa demandó a Neymar y su familia por corrupción y estafa, sumando más problemas legales para ellos. Esta situación sumó todavía más presión al jugador porque habían pagado mucho más por él realmente. Por si fuera poco, sufrió 2 lesiones que lastraron todavía más su adaptación al equipo. De todos modos, el brasileño firmó una temporada notable con 15. Para difícil, yo me acuerdo que cada vez que encendía el televisor, cada vez que escuchaba un programa deportivo, era una broma, se convirtió en un meme. Neymar ha costado 200 millones, Neymar ha costado 300 millones, la vida de Rosell, la casa en Mallorca, es decir, era un meme continuo, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una presión, sumado a muchas otras cosas, ¿no? Pero aquí vemos los datos, 2013-2014, 41 partidos, 15 goles, 15 asistencias, que no son malos datos, pero no son los datos de Neymar, ¿eh? 15 goles y 15 asistencias, marcó grandes goles, apareció en momentos importantes y se inventó jugadas de un nivel que solo los cracks pueden alcanzar. Cae Miranda, sigue Neymar, al final toca otra vez, ¡qué caño espectacular de Neymar! ¡Qué pisada de Neymar! Este año es una locura, mira. De verdad para pisadito, tocado. En verano de 2014, Neymar voló a Brasil para disputar el Mundial. Como era de esperar, fue la figura de la canariña, pero en los cuartos de final sucedió algo horrible. Te intento levantar, pero me dolía mucho. Esto fue una cosa de locos, ¿eh? Aquí casi pierde su carrera, yo me acuerdo que digo, le habían partido 2 vértebras, ahora lo veremos, ¿eh?
Una locura. Y no podía girar y no sentía nada de las piernas. Me dijeron, tengo dos noticias, una buena y una mala. La mala que no puede más jugar el mundial, se acabó para ti. Y yo, ¿cuál es la buena? Que poder andar. La buena que después va a poder andar, porque 2 centímetros al lado, wow. Fútbol se acaba para ti. No obstante, Neymar se recuperó físicamente. Imaginaros por una patada de ese estilo, tío. La verdad es que a Neymar le han pegado increíble y no tuvo. Yo me acuerdo, Figo, había grandes jugadores que sabían cuándo iban a pegarle la leña y cogían, tocaban, saltaban, ¿sabes? Hacían porque no los matasen. Neymar nunca fue así. Neymar sí que es verdad que hubo muchos memes de que se tiraba, rodaba y tal, pero es que a Neymar le gustaba que le pegasen, tío. Tuvo muchas lesiones por eso. Física y mentalmente para llegar a tope a una nueva temporada con el Barça, una temporada en la que la bestia despertó. El Barcelona inició un nuevo proyecto bajo las órdenes de Luis Enrique e incorporaciones muy ilusionantes. El fichaje más destacado fue el de Luis Suárez, que llegaba a Barcelona para formar un tridente letal en la delantera. Por su parte, Neymar comenzó la temporada a un nivel estelar. Tras un gol ante el Real Madrid en el Clásico, Ney firmó un arranque letal, con 9 goles en los 8 primeros partidos de Liga. Ya con Uruguaso de vuelta a los terrenos de juego, el tridente de ataque nació definitivamente en un partido ante el Atlético de Madrid. Los 3 cracks se llevaron por delante a los del Cholo Simeone con un gol de cada integrante. Aquella noche se inmortalizó una foto para la historia del fútbol, la primera de la En la historia de la MSN lo dejamos para la segunda parte de este reaccionando a Neymar en el Fútbol Club Barcelona, cómo fue todo su desenlace, porque se está haciendo bastante largo y no quiero aburriros más. Así que ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, si queréis ver la segunda parte, suscribiros, dale like, comentar y nos vemos enseguida.